Si Australia fuera una casa, la gente viviría únicamente cerca de la puerta de entrada, y solo los más temerarios se atreverían a adentrarse más allá. Hola a todos. Para describir esta particularidad de Australia, incluso se creó un término especial, Outback. Esta palabra nació en Australia y es una expresión coloquial que se refiere a las regiones interiores remotas y de difícil acceso del continente australiano. Una expresión similar es The Back of Beyond en inglés, y que se utiliza generalmente para describir lugares remotos y abandonados. Aún así, resulta bastante curioso que la mayor parte del continente sea llamada con términos de este tipo, y que, además, la gente se sienta orgullosa de ello, ¿verdad? Bienvenidos a Pangea. Vamos a explorar juntos por qué se ha llegado a esta situación y cuáles son las razones por las que, incluso en pleno siglo XXI, esto apenas ha cambiado. Pues bien, comencemos. Historia de la colonización. Australia es el único país del mundo que ocupa la totalidad de un continente como su territorio. Aún así, su superficie es menor que la de la Antártida, lo que la convierte en el continente más pequeño del mundo. La superficie de Australia, incluyendo la isla de Tasmania, es de 7.692.000 kilómetros cuadrados. Por supuesto, esto es considerablemente menor que la superficie del continente euroasiático, pero aún así, el territorio de Australia es el sexto más grande del mundo, después de Rusia, Canadá, China, Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, Australia presenta otro rasgo bastante peculiar, y es que a pesar de su vasto territorio, su población en 2025 era de apenas 27.6 millones de personas. No es de extrañar que la densidad de la población de Australia, con entre 3.3 y 3.5 personas por kilómetro cuadrado, se encuentre entre las más bajas del mundo. Incluso si no comparamos esta cifra con países de altísima densidad como Mónaco o Singapur, sino con países de tamaño similar, vemos que, por ejemplo, China tiene más de 150 personas por kilómetro cuadrado, Estados Unidos alrededor de 38 y Brasil cerca de 26. Entonces, ¿por qué a pesar de ser un continente rodeado por dos océanos y situado en una zona de clima templado, Australia tiene tan poca población? Hablaremos del clima un poco más adelante, pero primero veamos la historia de la colonización de Australia. La baja densidad de población de este país está profundamente relacionada con su historia. Se cree que los pueblos originarios de Australia llegaron por primera vez a este continente hace entre 50.000 y 60.000 años. Se considera que migraron desde las islas de Indonesia y Nueva Guinea, pero incluso para ellos, este territorio no parecía ser un lugar especialmente fácil para vivir. De lo contrario, ¿por qué no domesticaron ni un solo animal de estas tierras a lo largo de decenas de miles de años? Por ejemplo, podrían haber domesticado canguros. Serían unos guardianes tan fiables como luchadores de artes marciales mixtas, y además les encantan los lugares cómodos, como a los gatos, así que no parece una mala idea. Bueno, quizá no encajaban en carácter, o habría otras razones. Sin embargo, los pueblos originarios no llegaron a formar grandes estados a lo largo de esos 50.000 años. Por eso, cuando el capitán Cook llegó a la costa este de Australia en 1770, pudo ocuparla con facilidad, sin enfrentarse a una resistencia organizada a gran escala, y declaró la región como territorio británico. En aquel entonces la población de Australia oscilaba entre 315.000 y 750.000 personas, pero estaban divididas en unas 500 tribus, y además hablaban distintas lenguas. Sin embargo, quien realmente emprendió la colonización del continente de forma sistemática fue Arthur Phillip, quien en 1788 llegó a la bahía de Port Jackson con 11 barcos de vela y fundó Sydney, la ciudad más grande de Australia. En ese momento y durante varios años después, nadie intentó adentrarse en el interior, y el desarrollo del continente se limitó a las zonas costeras. Así, a orillas del río Yarra se sentaron las bases de lo que más tarde sería Melbourne. En la bahía de Moreton se construyó Brisbane, y la colonia del río Swan evolucionó hasta convertirse en la actual Perth. Es evidente que los australianos de origen europeo no deseaban alejarse de la costa.
Esta región tenía un clima agradable, abundante agua, cercanía al mar y paisajes que recordaban a su Europa natal, por lo que resultaba un entorno cómodo para ellos. Más tarde, cuando el gobierno británico convirtió a Australia en una colonia penal, grandes cantidades de criminales condenados fueron enviados a estas tierras. Como resultado, los deportados y sus descendientes llegaron a constituir una parte considerable de la población de Australia. Por otro lado, la población indígena disminuyó drásticamente y en la isla de Tasmania prácticamente desapareció. Tras explorar más a fondo Australia, los nuevos gobernantes se convencieron de que era más prudente permanecer en las zonas costeras que adentrarse en el árido interior del vasto continente. En 1862, la expedición del escocés John McDougall Stuart logró atravesar el continente australiano de sur a norte, pero este agotador viaje demostró lo inhóspito y extremo del interior árido. A pesar de su éxito al trazar una ruta, quedó claro que las vastas extensiones centrales carecían de los abundantes recursos hídricos necesarios para un asentamiento masivo. Por todo ello, hasta mediados del siglo XIX, los aproximadamente 400.000 habitantes no indígenas de Australia vivían principalmente en las regiones costeras. La fiebre del oro y las leyes racistas. Sin embargo, la situación cambió por completo cuando en 1851 se descubrió oro en Nueva Gales del Sur. Australia, que hasta entonces había sido una colonia penal, se transformó en una tierra de oro. Cuando comenzó una fiebre del oro de una magnitud superior incluso a la de California, la población de Australia casi se triplicó en apenas una década. Surgieron ciudades como Ballarat y Bendigo, y se construyeron carreteras, puentes y ferrocarriles. Desde entonces, Australia ha continuado exportando oro de forma constante en el mercado mundial, y hoy ocupa el segundo lugar en producción de oro a nivel global. ¿Existe otro país de tal envergadura cuya economía haya comenzado en la práctica con una fiebre del oro? También, en este sentido, Australia es un país verdaderamente singular. Sin embargo, al mismo tiempo, el oro trajo consigo numerosos problemas sociales para Australia. Uno de ellos fue la llegada de numerosos inmigrantes procedentes de China para trabajar en la extracción de oro. Los inmigrantes de origen chino se convirtieron en duros competidores para los inmigrantes europeos. Al principio, los chinos se dedicaban a la minería del oro, pero con el tiempo comenzaron a trabajar en la agricultura y en pequeños negocios. Para limitar la participación de los inmigrantes asiáticos en la economía, el gobierno blanco de Australia no tuvo más remedio que recurrir a la promulgación de una serie de leyes racistas. Primero algunos estados y posteriormente el gobierno central australiano comenzaron a establecer leyes que restringían a los inmigrantes llamados de color, especialmente a los de origen chino. Estas leyes se aplicaron por primera vez a toda Australia en 1901. Según estas disposiciones, se restringía la entrada de los llamados inmigrantes de color, y toda persona que el gobierno considerara que había entrado ilegalmente era deportada. Además, se introdujeron exámenes de idiomas europeos y otras restricciones para los inmigrantes. Como es natural, el objetivo principal de estas pruebas lingüísticas no era evaluar la alfabetización, sino excluir a los no europeos. Como resultado de estas restricciones y leyes racistas conocidas como la política de la Australia blanca, la inmigración procedente de países asiáticos fue extremadamente reducida hasta la década de 1970. La prohibición de la inmigración desde Asia terminó siendo uno de los factores que impidieron el asentamiento en las regiones centrales de Australia y frenaron el desarrollo de la industria y la agricultura. Aunque a partir de 1975 muchas de estas restricciones raciales fueron abolidas por ley, los efectos de su aplicación continuaron durante mucho tiempo. Incluso hoy, la proporción de personas de origen chino en la población de Australia es inferior al 5.5%. El principal obstáculo para el asentamiento. Sin embargo, la principal razón por la que la mayor parte del continente australiano no fue habitada es su clima seco. La característica fundamental de Australia, tanto en el pasado como en la actualidad, es su ubicación geográfica y las condiciones climáticas que de ella se derivan. Esto se debe a que aproximadamente entre el 70 y el 80% del continente está cubierto por desiertos y semidesiertos áridos.
En estas regiones las precipitaciones son extremadamente escasas, mientras que la evaporación es muy alta, lo que provoca frecuentes sequías prolongadas. Las zonas más secas del planeta son el desierto del Sahara y el desierto de Arabia. El promedio anual de precipitaciones en el Sahara es de unos 25 milímetros, mientras que en el desierto de Arabia es inferior a los 100 milímetros. En términos de aridez, Australia no se diferencia demasiado de estas regiones. Aproximadamente el 40% de su territorio recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año, y cerca del 70% recibe menos de 500 milímetros anuales. Con estos niveles de precipitación es imposible cultivar sin sistemas de riego. En cuanto a la temperatura, gran parte de Australia presenta condiciones similares a las de los desiertos más calurosos del mundo. En estas zonas, las temperaturas estivales superan los 40 grados Celsius, y en algunas regiones incluso alcanzan los 50 grados. Bajo un sol abrasador, el suelo se seca por completo, y aunque ocasionalmente caiga una gran cantidad de agua, la irregularidad de las lluvias convierte la tierra en un entorno totalmente inadecuado para la agricultura. Sin embargo, en la mayor parte de Australia, la agricultura de regadío solo puede desarrollarse de forma muy limitada. El factor fundamental que frena el desarrollo de la agricultura de regadío es la escasez de agua. Es común que un viajero exhausto al observar el relieve imagine que más adelante habrá un valle por el que fluya un río. Y en efecto, aparece un valle formado por un río, pero sin agua en su cauce. Se trata de lo que se conoce como un creek, un río que normalmente está seco, similares a los wadis del desierto del Sahara. El sistema fluvial más importante, el Murray-Darling, solo puede abastecer de agua a una parte muy limitada del sureste de Australia. Y además, se trata principalmente de zonas cercanas a la costa. Sin embargo, bajo las vastas mesetas abrasadas por el sol del interior australiano se encuentra la Gran Cuenca Artesiana. En Australia se depositan grandes esperanzas en esta fuente de agua, pero eso pertenece al futuro. En realidad, en la actualidad, la extracción de aguas subterráneas a presión implica costes mucho más elevados que los beneficios que puede generar su uso. Además, en Australia también se ha planteado un proyecto extremadamente ambicioso: llenar de agua la cuenca del lago Eyre utilizando agua de mar. Para crear ese lago, se dice que bastaría con excavar tan solo cientos de kilómetros de canal, pero ¿de dónde saldrían los miles de millones necesarios para financiar esa obra? Y además, ¿el agua que fluya por ese canal lograría llegar hasta el lago? ¿O se evaporaría antes en el camino? Suelos pobres. Junto con las duras condiciones climáticas, los suelos complejos y pobres también han ejercido una gran influencia. Los suelos de Australia se encuentran entre los más antiguos y pobres en nutrientes del mundo. Esto se debe a que, en comparación con otros continentes, la estructura geológica de Australia no es muy diversa. 2/3 de su territorio están formados por plataformas precámbricas, donde no se han producido grandes deformaciones de la corteza terrestre durante cientos de millones de años. Mientras que en la mayor parte de otros continentes la constante actividad tectónica ha formado nuevas cordilleras y profundas cuencas sedimentarias, cambiando las líneas de costa. En gran parte de Australia apenas se han producido movimientos tectónicos. Allí, todos los cambios geológicos se han limitado a la denudación, es decir, al desgaste y remoción de rocas fragmentadas por la meteorización y la erosión. Durante cientos de millones de años en esta región no ha habido actividad tectónica ni volcánica significativa, ni tampoco se han formado glaciares. Aquí no se ha producido en amplias zonas la renovación de los estratos del suelo, que sí ocurrió en otros continentes. Como resultado, se han formado suelos pobres en nutrientes y con un alto contenido de sales perjudiciales para la agricultura. Incluso si en algún momento se dan condiciones favorables y se forma una capa fértil, la falta de humedad y las altas temperaturas hacen que el suelo se degrade rápidamente y deje de ser apto para la agricultura. Cuando los suelos fértiles se degradan con rapidez, es necesario recurrir a un riego intensivo y a la fertilización, pero se trata de una tarea extremadamente difícil. Por ello, los esfuerzos de algunos pioneros entusiastas acabaron en fracaso, y el área de tierras apta para el desarrollo agrícola volvió a retraerse hasta las proximidades de la costa.
Dado que no tenía sentido permanecer en tierra con bajos rendimientos y sin perspectivas de desarrollo, la población continuó concentrándose en las zonas costeras ya colonizadas. La economía y la psicología del espacio. Aún así, la economía de la Australia moderna no necesita especialmente desarrollar nuevas tierras. Con una población inferior a los 30 millones, las amplias regiones costeras resultan más que suficientes. Como es bien sabido, Australia se mantiene de forma constante entre los 20 primeros puestos del mundo en PIB per cápita. La economía del país funciona con solidez gracias a la extracción de recursos minerales, la agricultura en las zonas costeras, los sectores financiero y de servicios, y una industria bien desarrollada. A diferencia de otros países con sobrepoblación, Australia no tiene necesidad de explotar sus extensas regiones desérticas. Construir miles de kilómetros de carreteras, así como instalar líneas eléctricas y redes de abastecimiento de agua para desarrollar nuevas áreas, no resulta rentable. Basta con aprovechar y desarrollar la infraestructura ya existente en las zonas costeras. Cabe añadir que la mayoría de los australianos perciben las vastas extensiones deshabitadas que ocupan gran parte del continente como una bendición de la naturaleza. El hecho de que los australianos hayan creado el término Outback para referirse a las regiones desérticas del interior no es casualidad. Los australianos consideran las tierras áridas y remotas del interior como parte de una identidad nacional única. La naturaleza intacta del Outback se refleja en el patrimonio cultural de Australia como un símbolo singular que la distingue de otros países y pueblos. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar tu valoración y compartirlo con tus amigos. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Adiós.